Hola, humano docente del presente y del futuro. Bienvenido a esta serie de vídeos educativos, de píldoras educativas, que quiero confeccionarte para completar de alguna forma la información que te doy en clase. Mucha suerte, mucho ánimo y confío en que sea de tu interés y que te sirva para comprender mejor el contenido de esta asignatura. Nos vemos. Episodio 6. Los saberes básicos. En este vídeo os quiero comentar los saberes básicos de la música. Es traducido al 11, son los contenidos mínimos, ¿vale? En el 11 lo llaman las enseñanzas mínimas, ¿vale? Aquí lo han denominado los saberes básicos de música, es decir, 3 grandes bloques, en el 11 eran 4, que los alumnos deberían tener al final de su paso por la secundaria. Si hablamos, son 3, escucha y percepción musical, interpretación, improvisación y creación escénica, y contextos y culturas musicales. Esto es de primero a tercero. Si hablamos de primero a tercero, en escucha y percepción musical, por ejemplo, los chicos, como saberes básicos, tienen que tener propuestas musicales, tienen que analizar, describir y valorar características más relevantes de las propuestas musicales que le haga el profesor. Hablamos de danza, hablamos de voces, hablamos de instrumentos, hablamos de agrupaciones, hablamos de épocas, hablamos de culturas, compositores, artistas, agrupaciones locales, regionales, nacionales y de otros lugares. Fijaros que el contexto es amplísimo. No se trata de que lo sepan todo, pero sí es verdad que se puede abordar desde múltiples prismas. Si hablamos de cuarto, es interesante, por ejemplo, las propuestas musicales que hacen. Fijaros que, de hecho, de primero a tercero y de cuarto hay muchos saberes básicos que son prácticamente idénticos. El segundo saber básico que va a establecer la LOMLOE, o que se presupone que va a establecer la LOMLOE, es la interpretación y la improvisación. Palabra importante, improvisación y creación escénica, ¿vale? No se trata de que sean músicos o que vayan al conservatorio o que vayan a la escuela de música, pero sí que de alguna forma sean capaces de interpretar e improvisar sus propias piezas. Hablamos de que puedan leer una partitura, pero también la ley indica que pueden leer grafías convencionales y no convencionales de lectura y de escritura musical. Estoy pensando, por ejemplo, en los musicogramas, que es una grafía no formal, no son blancas o no son negras o no está escrita en una partitura como tal. Que sepan los elementos básicos del lenguaje, el sonido, los intervalos, las texturas monofónicas, polifónicas. Que sepan, que desarrollen, muy interesante, técnicas de improvisación guiada y libre. Bastante interesante y además puede dar muchísimo juego en clase, enseñarles técnicas de improvisación, tanto guiada como libre. Hace hincapié en los proyectos musicales y audiovisuales como saber básico. Sean capaces de adaptar el lenguaje musical dentro de una aplicación tecnológica. Estoy pensando en el uso del móvil o en el uso de una tablet. Interesante el hecho de que se les hable de la propiedad intelectual y cultural, que se les hable de piratería, que se les hable de que no todo lo que está en Internet es algo que pueden hacer uso libre de ello. En cuarto, por ejemplo, se habla de que tengan manejos, por ejemplo, de editores de partituras o de aplicaciones informáticas, pero también hablamos de hábitos y de consumo y de gusto musical, ¿vale? Consecuencia de los avances tecnológicos. Vuelvo otra vez a la piratería, vuelvo otra vez a las descargas, hablaríamos de Spotify, hablaríamos de qué ocurre con la música en la red.
El último y tercer saber básico que la LOMLOE propone en este currículo y en este borrador que os estoy mencionando, habla de los contextos y de las culturas musicales. Aquí hay una diferencia en cuarto, porque en cuarto añade los términos medios de comunicación y tecnologías a contextos y culturas musicales. De primero y tercero, pues por ejemplo, se habla de las músicas tradicionales, por ejemplo, que hay en España. Eso me remite al folclore y a toda su diversidad cultural. Pero también hablamos de tradiciones sociales y musicales de otras culturas, de otros instrumentos, de danzas y bailes de África, Asia, América, Europa y Oceanía. No solo lo que el canon occidental clásico de música clásica. Aquí está albergando el concepto de música de una forma mucho más transversal y mucho más holística, en el sentido de general. Habla de compositoras y de compositores. La perspectiva de género es algo que está muy dentro de la LOMLOE, y en música es una de las asignaturas que también hay muchas compositoras que han caído en el olvido tradicionalmente. La LOMLOE de alguna forma quiere dar pie a los profesores para que investiguen y puedan en el aula el trabajo de compositoras que tradicionalmente no se estudian. Muy interesante en cuarto el concepto de sistemas de grabación y reproducción del sonido. Se pretende que trabajen la grabación y la reproducción del sonido, pero también se pretende que trabajen la música en el cine, así como las músicas populares como el rock, el jazz, o me imagino que músicas actuales como el rap o el trap, ¿vale? O el reggaetón, para ver qué salidas musicales y cómo podemos plantearlos dentro del aula. Hasta aquí el contenido de este pequeño vídeo educativo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.